Bueno, bienvenidas otra vez, bienvenidos a todos los que se sumaron y se van a ir sumando. La primera charla de este 2026, así que muy agradecida de que volvamos a encontrarnos otra vez acá, que sigamos juntos, que sigan acompañando. Estoy muy contenta de las dos charlas que vamos a hacer, esta del viernes y la del miércoles. Son temas que me parece son muy relevantes, más teniendo en cuenta el mes y que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Sabemos que las enfermedades mielinizantes, generalmente la esclerosis múltiple y la neuromyelitis óptica, afectan mayoritariamente a mujeres, así que es algo que está bueno que se hable y se difunda. Mm. Hoy nos van a acompañar dos doctoras que quizás ya las conocen, la doctora Berenice Silva del Hospital Mm, Italiano qué y lindo. la doctora Celeste Curvelo, también del Hospital Santa Marina y del Hospital Británico. Y además contamos con la presencia de Mariel Romano, que es profesora nacional de educación física y ella va a abrir el encuentro y vamos a hacer al revés. Vieron que siempre terminamos con una práctica y demás. Bueno, hoy vamos a hacer al revés, va a ser algo más desestructurado, si se quiere. Así que le doy la bienvenida a Mariel y le agradezco enormemente por estar acá. Mariel, todo tuyo, el espacio. Bueno, gracias, José. Hola, hola a Hola, todos. ¿Cómo hola. están? Bueno, Hola, primero, ¿qué tal? Hola. ¿Ahí me ven bien? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, primero que nada agradecerle a José por la convocatoria. Sí, yo ya he dado otros talleres en EMA y bueno, la verdad que siempre agradecida, ¿no? Cuando me convocan. Bueno, esta vez la charla sobre la menstruación, sobre los dolores, síntomas en menstruación y en menopausia. Entonces, lo que vamos a hacer es algunas herramientas desde lo corporal para poder calmar estos síntomas. Pero primero me gustaría escuchar, ¿sí? Si alguien tiene así dolores o síntomas premenstruales o durante la menstruación, si hay alguien que está por ahí y quiere compartir eh, algo de esto. yo estoy lejos de eso. No, bueno. Yo más lejos que vos. Algún dolor de cintura, quizás. También. Claro, bueno, igualmente digamos que las herramientas desde lo corporal, ¿no? De escuchar a nuestro cuerpo y por ahí que tiene que ver con la menstruación, no quita de que uno tenga también algunos dolores lumbares o a veces intestinales y que también se usen los mismos ejercicios que cuando uno está menstruando con dolores. Entonces, bueno, las invito eh, a esto, ¿no? A ver esto de la parte lumbar y abdominal en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar y primero que nada escuchar nuestro cuerpo, a ver cómo estamos en este momento. ¿Sí? Entonces, vamos a aflojarnos un poquito, ¿sí? Los hombros, brazos, piernas. Nos vamos a apoyar en el respaldo. Estoy sentada en la cama. Bueno, nos vamos a quedar ahí sentadas tratando de no quedarnos muy así apachuchadas, ¿sí? Como un poquito estiradas y derechas. Y vamos a escuchar qué nos está pasando por el cuerpo en este momento. Entonces, primero, tratar de contactarnos con la respiración, ¿sí? Que es algo que seguramente ahora no estamos escuchando, pues me están escuchando a mí. Entonces las invito a cerrar un poquito los ojos, a respirar un poquito más profundo, ¿sí? Inspirando por nariz, sin forzar, exhalando lento por la boca, sin forzar nada, escuchar la respiración. Cada vez que exhalo trato de ir aflojando los hombros, ¿sí? Si es que están tensos cerca de las orejas, los bajo. Voy a ir
haciendo esa respiración un poquito más lenta y más profunda. Sintiendo el apoyo de mi cuerpo en donde esté, en la cama, en la silla. Y siento ahí cómo están apoyados los glúteos. Y entonces vamos a empezar a movilizar estos apoyos, ¿no? Los glúteos. Vamos a ir como despegando un glúteo y el otro, hacia un lado y hacia el otro. Y ahí como empezando a mover la pelvis, ¿no? Desde lo que nos convoca, desde esto que decíamos de la menstruación, o por ahí tensión en toda la zona baja del abdomen. La pelvis está ahí involucrada y a veces hay tensión. Entonces, trataríamos de empezar a moverla. De adelante también hacia atrás, como si fuéramos a hacer un pequeño balanceo, ¿sí? Los brazos sean flojos, o por ahí apoyados ahí en la cama, pero relajados. Y vamos haciendo este vaivén chiquitito, de adelante hacia atrás, y vamos a ir sintiendo qué pasa en la zona lumbar, ¿sí? En la cintura. ¿Qué pasa cuando voy atrás? ¿Qué pasa cuando voy adelante? Si siento alguna molestia, si hay algo que se estira. Esto. Bien, hago lo mismo ahora hacia cada lado, ya no desde el glúteo, sino desde la cintura, ¿sí? Como si fuera ahí bajando y voy aflojando un hombro y el otro, sintiendo cómo está la espalda. Y voy a ir ahora a apoyar las manos en las piernas y voy a meter el ombligo hacia adentro y después como si sacara el ombligo y la cola, ¿sí? Entonces, hundo el ombligo, saco pecho, saco el ombligo y voy movilizando ya hacia arriba, desde la pelvis, hacia la columna lumbar y toda la espalda. Entonces hago redondito la espalda, meto el ombligo, exhalo y voy hacia adelante, empujando con el pecho, sacando un poquito glúteos. Eso, ahí te veo mejor. Bien. Voy sintiendo entonces cómo está mi cintura, mi espalda. Vamos entonces a ir subiendo, ¿sí? Desde la espalda hacia los hombros y vamos a ir haciendo circulitos con las manos en los hombros. Y acá, aunque movamos los hombros, seguimos moviendo pecho, espalda, cintura. Le voy agregando movimientos a todo mi cuerpo y sigo conectada, escuchando a ver cómo me siento. Eh, Bien, podemos ir hacia el otro lado, de atrás hacia adelante. Y si puedo exagerar un poquito ahí el movimiento de toda la columna. Anda, Mati. Muy bien. Aflojamos ahora los hombros y vamos a mover un poquito las piernas, ¿sí? Vamos otra vez a bajar desde la pelvis hacia la zona de cadera, llevando una pierna, despegando un poquito un pie del piso y el otro, volviendo a sentir qué pasa acá en la zona abdominal y cuando despego.
Me puedo acá agarrar de la silla, despegar un poquito una pierna y la otra. Y lo mismo, flexionando una y otra rodilla. Me puedo estar apoyada atrás en la silla o despegada de la silla. Entonces voy subiendo, sigo sintiendo ahí mi zona pélvica, ingles, y voy a volver a relajar las piernas. Si nos vamos ahora, todo esto que dijimos, empezamos a hablar de la menstruación, los ciclos de la vida, los ciclos de la mujer, también sé que las doctoras van a hablar sobre la menopausia, entonces lo que se sugiere siempre es fortalecer, movilizar y estirar. Y si bien acá estamos haciendo movimientos desde la zona pélvica, estamos también estirando una pierna, estirando la otra y haciendo movimientos de fuerza, ¿sí? Sosteniendo un poquito una pierna, moviendo el pie, que nos viene bien siempre la movilización de los tobillos para la circulación. Podemos mover ahí, o si no, apoyados en el piso, también podemos mover los pies. También podemos hacer los ejercicios parados, agarrados en la silla. Podemos dar vueltas, los tobillos, y mientras está nuestra musculatura de las piernas, haciendo fuerza, fortaleciendo. Y hacemos lo mismo con la otra. Levanto, muevo el pie, o dejo apoyado y sigo movilizando ahí el tobillo, manteniendo esta contracción de la pierna. Podemos girar hacia un lado, giramos hacia el otro lado, mantenemos con fuerza ahí la pierna sin fatigarnos y volvemos a bajar. Siguiendo con esta etapa que decíamos de la menopausia, para poder fortalecer, podemos ir subiendo una y otra pierna, ¿sí? Las repeticiones, o sea que sintamos que estamos trabajando, pero sin llegar a la fatiga. Le podemos agregar el movimiento de brazos también, un brazo y el otro, y a veces podemos sumarle un peso como una botellita, ¿sí? Ahí en la mano, una botellita de agua, una botellita, algo que tenga un poquito de peso, que sea de fácil agarre. Muy bien, sin llegar a la fatiga, entonces descansamos las piernas, ¿sí? Y otra cosa importante también es mantener nuestra fuerza en la espalda y en la zona del abdomen, del core, que es el centro de nuestro cuerpo. Entonces, para ello, ¿sí? Con el ombligo hacia adentro, podemos ir a hacer movimientos con nuestro tronco, ¿sí? Estirando también un brazo hacia adelante, volviendo siempre con el ombligo hacia adentro, estirando el otro brazo. Entonces, inspiro, y cuando voy hacia adelante, exhalo, inspiro y exhalo. Puedo llevar los dos brazos y hago un poquito más de fuerza cuando voy hacia atrás, manteniendo siempre el ombligo hacia adentro. Exhalo hacia adelante, inspiro. Si surge alguna duda, me dicen, ¿eh? ¿Vamos bien? Puedo ir hacia un lado
y hacia el otro, como si quisiera alcanzar algo, ¿sí? Siempre con el ombligo hacia adentro, la fuerza en el centro de nuestro cuerpo. Muy bien. Podemos ir hacia abajo, ¿sí? Como si quisiéramos agarrar algo en el suelo, también a un lado y al otro. Exhalando al hacer el movimiento. Inspiramos y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Muy bien. Estos hicimos ejercicios de fuerza de las piernas, sencillos, de los brazos y de nuestro centro del cuerpo, ¿sí? Y entonces también hicimos desde lo que es movilidad, pasamos por fuerza, y ahora vamos a hacer algunos estiramientos, ¿sí? Entonces vamos a agarrarnos una muñeca, o podemos entrecruzar los dedos, o podemos ir con un solo brazo hacia adelante, después de costado, estirando la espalda hacia adelante y volvemos. Y ya estamos estirando entonces un poquito nuestra espalda. Y vamos con el otro brazo, adelante, redondo la espalda. Hacemos lo mismo hacia arriba, si puedo estiro acá arriba y si no un poquito más adelante, ¿sí? Como si quisiera llegar hacia el pecho y vuelvo. Me puedo ayudar con la mano. Empujo hacia la silla y suelto el aire al expirar. Muy bien. Y bajamos los brazos y descansamos los hombros. Bien. Nos volvemos ahora a apoyar en el respaldo y estiramos un poquito una pierna adelante apoyando el talón. ¿Sí? Y solamente vamos a quedarnos ahí, apoyando el talón en el piso, apoyando todo el pie o la punta del pie, y vamos a mover el cuello lo que podamos hacia arriba y hacia abajo. Y estamos estirando todo muy lento, ¿sí? Muy lento para no marearse, muy lento, respirando. Le agregamos el movimiento del pie hacia adelante y hacia arriba, los dedos del pie. Y este es un movimiento, un estiramiento muy interno. Y cambiamos de pierna. Y hacemos lo mismo. Apoyamos, volvemos a mover el tobillo y hacia adelante y hacia atrás. Y nuestra cabeza lo mismo. Muy chiquito el movimiento para no marearnos. Y volvemos a aflojar. Nos volvemos a apoyar bien en el respaldo. Hicimos movimientos ya de estiramiento. Y ahora hacemos una pequeña relajación, ¿sí? Que siempre viene bien también, aparte después de cada ejercicio, pero durante la menopausia, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Todos los síntomas, que seguramente después los hablarán con la médica, siempre necesitamos un espacio, ¿sí? Para poder volver a nosotros y aflojarnos, no solo corporalmente, sino también con los pensamientos. Entonces, para esto, lo mejor es contactarse otra vez con la respiración. Podemos inspirar otra vez por la nariz, como decimos al principio. Exhalar despacito por la boca y sentir como el aire sale, como el aire entra por nuestras fosas nasales y cómo vuelve a salir despacito. Sentimos nuestro pecho
nuestro abdomen, que se relajan, bajan cada vez que soltamos el aire. Seguimos sintiendo este aire que entra por nuestra nariz, que sale como si estuviéramos soplando, aflojando pecho, abdomen. Una vez más, inspiramos por nariz, exhalamos por la boca. Volvemos a sentir nuestros apoyos, volvemos a abrir los ojos, volvemos a contactarnos con José. Gracias, Mariela. La Bueno, verdad, muy bueno. bueno, No sé el resto Muy de las bueno, sí, participantes que vi están. alguna por muy ahí, bueno. pero no. Yo Bueno, las vi a todas haciendo, todas estaban haciendo el bueno, bueno. ejercicio. Muy Así bien, bueno. que, Espero que Mariel, les sirvan y sí, que lo puedan llevar a la práctica, ¿sí? excelente, Este, excelente. Antes, bueno, quiero dejar tu Instagram para que te puedan seguir también las chicas, los chicos, bueno. todos, ¿te parece? Es, sí, sí, Mariel.romano, punto 31. Podemos poner en el Perfecto. chat. Aparte de Sí. clases online, les aviso. Yo les digo, no sé, ¿les parece? Sí, tal Bueno, cual. Ahora lo dejo en el chat, igual esto va a quedar grabado, así que lo vamos a subir después a YouTube. Ahora lo escribo en el chat, así todos lo pueden Ay, ver. sí, sí, no Gracias, Mariel, súper claro, bueno, la Mirá cómo me verdad. quedan los ojitos, como Sí, dormidita. sí, yo también estaba como, gracias a todos. Gracias otra vez a Emma por convocarme. Y bueno, será hasta la próxima. nos vemos el Próximo miércoles. el Tenemos miércoles. otro encuentro más, así que gracias, Hasta Mariel. el miércoles. Te esperamos el Gracias. miércoles. Un Beso. besito. Chau, chau a todas. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si están Celes y Bere, que las presenté antes de que ingrese. ¿Están por Hola, acá? hola. ¿Cómo Ay, estamos? gracias, Ay, chicas, ¿cómo Bere. están? Bienvenidas. Bien, gracias. Gracias. Hola. Hola, ¿Cómo Bere. están? Gracias por sumarse. Ahí, bueno, ya las presenté, las presento de nuevo igual. La doctora Berenice Silva del Hospital Italiano de Buenos Aires y la doctora Celeste Curvelo del Hospital Santa Marina y del Hospital Británico. Ellas van a dar la parte más médica, si se quiere, de la charla del día de hoy. Así que las escuchamos, las aprovechamos. Gracias chicas por sumarse hoy al encuentro. No, gracias a vos por invitarnos. Un placer estar con todos ustedes y bueno, y con Celes, obviamente, una gran colega, que encima está a la distancia, está en un congreso en este momento en México, en un congreso de esclerosis múltiple, y Ah, se conectó desde allá con la diferencia horaria y todo, ¿eh? Así que gracias. Un placer porque además tengo novedades así fresquitas, hasta hace un rato tengo más cosas para contar. Ay, qué Buenísimo. lindo. Y me vino bien este rato porque además me relajé un poco. Así que bueno, un placer, un honor como siempre poder estar con ustedes en este equipo y poder llegar a los pacientes que conocemos y a los que no conocemos también. bueno, Cedes, ¿te parece que empezamos? Un poco la idea que Dale, teníamos con Cedes es de conversar entre todos y si alguno de ustedes que están conectados también tienen dudas respecto, ¿no? a la mujer y las enfermedades desmielinizantes, cómo nos atraviesa de diferentes maneras las enfermedades desmielinizantes y empezar un poco a conversar de cada una de esas cosas. ¿Crees que arrancamos, Celed? dale, cómo no. Este, Em, acá por lo que vi, algunos, bueno, algunos los conozco, entiendo que hay pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con MO, ¿no? Conectados, así que vamos a hablar un poquitito de todo. Bueno, no sé, se les arrancamos, pero lo primero y bueno, principal, sí. esto de la prevalencia, ¿no? Que si ya, digamos, eh, de entrada, las enfermedades desmielinizantes, que son enfermedades autoinmunes del sistema inmune, son más prevalentes, tanto la esclerosis múltiple como la NMO, en mujeres que en hombres, ¿no? Ujú. Somos mayoría, somos de entre cada 3, 4 mujeres hay un solo varón que padece de esta enfermedad.
y como decía Bere, como en muchas otras enfermedades en las cuales está implicado el sistema inmune, aunque ustedes no sepan, no sé si ya lo escucharon o se los explicaron, a lo largo de nuestra vida las hormonas van teniendo un efecto sobre el sistema inmune. Y obviamente la esclerosis múltiple y la NMO no son la excepción. Por eso se va comportando de distintas maneras o va teniendo distinta incidencia o prevalencia en las distintas edades. Cuando es menos frecuente también, nosotros en Argentina tenemos entre el 3 y el 5% de pacientes pediátricos con esclerosis múltiple, pero en los pacientes pediátricos es más frecuente que sean varones. A medida que se van acercando a la adolescencia, de la adolescencia en adelante, comienza a prevalecer el sexo femenino y esto tiene que ver con, imagínense, con los estrógenos, ¿no? Con las hormonas, que son las que nos empiezan a gobernar la vida de ahí en adelante. Y como todo el resto que tiene que ver con las hormonas, la enfermedad va a tener fluctuaciones también en distintas etapas que tienen que ver con esto, ¿no? El ciclo menstrual, el embarazo, la lactancia y posteriormente la menopausia. Si quieren, vamos un ratito cada uno contándoles cómo puede ir variando esto y cómo influyen las hormonas, más que nada en lo que tiene que ver con la inflamación. Exacto. Se les hablaba más que nada de la esclerosis múltiple, pero en la NMO encima es más frecuente todavía, porque son 8 a 9 casos en mujeres por cada uno en hombre. O sea, es todavía más frecuente en mujeres la NMO que en la esclerosis múltiple. O sea, esclerosis múltiple son 3 mujeres por cada varón y la NMO 8 o 9 mujeres por cada un hombre. Este, bueno, si quieres arranco por las primeras etapas, en lo que tiene que ver, bueno, ya mencionaste lo que tiene que ver la niñez, ¿no? En lo que tiene que ver ya en niñas, en mujeres, la menarca, no hay estudios realmente que hayan investigado fehacientemente si hay una relación entre una menarca más temprana o más tardía y un mayor riesgo a tener o no esclerosis múltiple o NMO. Así que quizás me parece que de todos los aspectos es por ahí el que menos se investigó. Capaz los que más sabemos, ¿no? Celes me parece son embarazo y menopausia, que ahora se está estudiando un montón. Ujú. Eh, no sé qué querés que hablemos de una de embarazo y otra de menopausia. En embarazo lo que suele Dale. pasar en general es en la esclerosis múltiple las hormonas como que tienen un efecto protector. Es como que van a, siempre decimos como a aplacar o a calmar a ese sistema inmune que está activado y atacando al sistema nervioso. Y entonces durante el embarazo la probabilidad de que la enfermedad se reactive y tenga brotes es prácticamente nula, ¿no? El tema es después, en el puerperio. No sé que después qué puede pasar en el Ujú. puerperio, qué cosas tenemos que tener en Yo, cuenta. yo siempre se los explico hacia los pacientes. Cuando una Sí, mujer está gestando el bebé, de alguna manera su sistema inmune tiene que bajar la guardia para dejar que mm, se desarrolle ese nuevo ser que genéticamente es distinto. O sea, es mm, algo que está creciendo adentro de uno y el sistema inmune se queda tranquilo y por ende en todos los aspectos no genera actividad, ¿sí? Mientras se está gestando el bebé. Pero ¿qué pasa? Todo lo que se quedó tranquilo una vez que ese bebé sale de uno, de la mamá, el sistema inmune se reactiva. Entonces, aquellas mujeres que tenían mucha actividad inflamatoria antes de quedar embarazadas, si bien algunas de ustedes probablemente hayan tenido esta conversación con sus médicos, espera que el embarazo ocurra en una etapa de la enfermedad que está más o menos controlada. Entonces, no debería haber como una hiperreacción inflamatoria una vez que ocurre el parto. Pero en algunas mujeres ocurre, de hecho le puede haber pasado a más de alguna de ustedes que la enfermedad aparece después de alguno de los partos, unos meses después, precisamente por esta reactivación inmunológica que ocurrió después de que nace el bebé. Y respecto de la lactancia, o sea, porque hablamos de maternidad, es como esa luna de miel que uno tiene con la enfermedad durante el tiempo que dura la gestación y también con la mayoría de los tratamientos, uno frena, ¿no? O sea, la paciente deja de recibir su tratamiento. Pero una pregunta, otra más que tenemos entre nosotras las mujeres es, ¿puedo amamantar, no puedo amamantar? Y a las pacientes con esclerosis múltiple se les suma, ¿puedo amamantar con la terapia que estoy recibiendo? Bueno, eso tiene que ver con el tamaño de las moléculas de las distintas drogas y lo que pasa o no por la barrera hematolactaria. Entonces, eso hay que hablarlo particularmente cada una con su caso, con su médico,
para evaluar el riesgo o no que puede tener esa medicación, para poder tener a mi bebé sano, a la mamá sana y bien controlada, y poder seguir ejerciendo tanto la lactancia como la maternidad en las mejores condiciones posibles. Bere, ¿me olvido de algo? Decime si no. No, está muy, muy excelentemente resumido. Básicamente eso, digamos, durante el embarazo, durante muchos años se dijo que estaba contraindicado, o sea, que no se podía, que la mujer no podía quedar embarazada teniendo esclerosis múltiple, que es un mito que ya se derribó hace muchos años, aunque a veces nos pasa, seres que todavía seguimos recibiendo pacientes en el consultorio que de repente les están diciendo que recientemente diagnosticadas que todavía no fueron madres y les están diciendo que no van a poder serlo y no es así. O sea, hoy se puede, gracias a la ciencia se puede y sí que hay que planificarlo. Como bien dijiste vos, Celes, la idea es que el embarazo ocurra en un momento de estabilidad de la enfermedad, no en Ujú. un momento donde hay muchos brotes, porque si la enfermedad está estable, después en el puerperio se la pasa mejor que si no está estable. Si, no, si la mujer queda embarazada estando en ese momento con muchos brotes y poca respuesta a los tratamientos, después del puerperio se va a complicar. Y esto que Sí. explicabas muy bien del tamaño de la molécula, porque lo que uno no quiere, lo que uno trata de evitar es que el tratamiento pase a la leche materna y que cuando el bebé toma la teta ingiera medicamento de la esclerosis múltiple, digamos. Eso es lo que uno, entonces las moléculas que son de mayor tamaño supuestamente no pasan a la leche materna y uno las podría recibir amamantando y bueno, las que son chiquititas y sí pasan a la leche, entonces bueno, eso ahí hay que tener precaución, pero esto es muy caso a caso, depende del tratamiento de cada, que está recibiendo cada mujer. Y bueno, y se va viendo. Pero hoy hay terapias con las que las mujeres pueden quedar embarazadas y seguir recibiendo terapias, no es que todas se suspenden. Es muy caso a caso todo esto, ¿no? Ujú. Y una cosa que vos mencionaste, y que no es un dato menor, una siempre trata, y en la medida que puede, creo que todos, ¿no? En general con los pacientes, de tratar de programar o de planificar el embarazo. El 50% de los embarazos en las pacientes con esclerosis múltiple no son planificados. O sea que uno, por más que lo hable, por más que lo planteemos Sí, después si se resfriado puede, tanto y en cuánto las tiempo y primeras así, consultas, ahí se coloca el tiempo. si uno puede plantearlo al principio para poder más o menos ordenarte. No nos olvidemos que son mujeres en edad potencial de planificar una familia, entonces entre los 20 y los 40 años en algún momento puede surgir esta pregunta, entonces también está bueno cada tanto ir preguntando, ¿estás con un tratamiento anticonceptivo? ¿Qué tipo de tratamiento usás? Porque también tenemos que pensar cómo puede llegar a impactar en distintas cosas. El ciclo menstrual, que como todas sabemos, no deja de hacernos acordar que cuando no duele la cabeza te pesan las piernas, cuando no duele la cintura y cuando no te da más sueño. Entonces, más que nada en la enfermedad, tener en cuenta, bueno, cómo se siente la paciente en esos días, ¿no? Porque incluso puede dar como hasta pseudobrotes o más molestias de las habituales, y tiene que ver plenamente con lo hormonal. Muchas veces nosotros decimos, bueno, al principio sobre todo, trata de ver el autoconocimiento, cómo es tu cuerpo, ¿no? Cuando estás más cansada, cómo se comporta en vos la enfermedad, qué pasa con el ciclo menstrual, qué pasa cómo te impacta el tratamiento hormonal que estás recibiendo. Eh, Lo anímico y el y humor, e dice ir Flavia, tiene razón, ni Sin duda, hablar. ayer leí algo que decía, un informe hecho por un hombre, ¿no? Que la mujer tiene estabilidad hormonal solo 3 días en el mes, o sea, la mujer en general, ¿no? O sea, imagínense, vamos sumando cosas. Y con esclerosis múltiple hay que tener en cuenta todos los factores. Entonces, bueno, veré esto que vos decías, ¿no? Tratar de Sí. planificar, evaluar los distintos métodos anticonceptivos, cuál es el más cómodo, cuál es el más eh, utilizable, Ujú. porque a veces uno no quiere sobrecargarse de pastillas, por ejemplo, porque ya toma otros medicamentos para otras cosas. Entonces, para esa paciente, ahí tener como un buen diálogo quizás con la ginecóloga o con algún colega que pueda decirle las otras alternativas que hay que no sean los anticonceptivos orales. Lo mismo con las terapias de reemplazo hormonal, más llegando a la menopausia, ¿no? A la perimenopausia, que ahí encima empiezan los trastornos del sueño, los calores, las pesadez en las piernas. Entonces, eso también ir manejándolo. No sé, veré si vos Sí, no, algo más una querés cosa que quería sumar. agregar que
bueno, con el avance de la ciencia, la verdad que se cambiaron mucho los prospectos en estos últimos años de las medicaciones y que el hecho de que se pueda amamantar o no y que una mujer pueda quedar embarazada no recibiendo tratamiento, o sea que eso es muy bueno, pero eso es porque se investigó un montón. Em, y después hay, por ejemplo, algo que antes ni se pensaba ni se hablaba, que es la criopreservación. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, deciden criopreservar antes de empezar un tratamiento o durante. Es una opción también, que bueno, antes mucho no se contemplaba, pero que hoy muchas mujeres con esclerosis múltiple lo... Porque bueno, de repente uno quiere postergar la maternidad, etcétera, por cuestiones personales y obviamente se puede hacer. Y en Ujú, relación al NMO, para terminar ya tema embarazo, y después si quieres pasamos más a lo que es menopausia, en el embarazo, ujú, en la NMO pasa al revés. En el embarazo la cosa se complica en la neuromielitis óptica, entonces genera más riesgo a tener brotes el embarazo. Es al revés que la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se calma, el NMO no. Entonces, bueno, ahí sí hay que hablar con el médico de cabecera, justamente para evaluar, bueno, qué tratamiento uno podría elegir en conjunto con su doctor o doctora para realizar durante el embarazo, porque los brotes en la neuromielitis óptica son un poco más complicados, o sea, suelen dejar más secuelas a diferencia de los de la esclerosis múltiple, y entonces durante el embarazo aparecen más brotes, bueno, justamente, ¿no? Es un momento crítico y bueno, se puede, hay tratamientos que se pueden seguir durante el embarazo, hay tratamientos que no, pero esto siempre es caso a caso a discutir con el médico de cabecera, neurólogo o neuróloga de cabecera, ¿no? ujú. Bere, quería agregar una cosita que, si bien no es súper frecuente, pero ocurre y lo hemos evaluado y lo hemos conversado con el grupo no solo de ginecólogos, sino también con el grupo de endocrinología. Hay Ujú. personas hoy en día que hacen tratamientos de hormonización para cambiar de género, ¿sí? Y Sí, eso también tiene un impacto, no deja de tener un totalmente. impacto por esto que mencionábamos antes, sin Sí. ahondar como en el linfocito T, el linfocito B y todo eso, pero sí Ujú. contarles que las hormonas, en general las hormonas femeninas son las que tienen un impacto más proinflamatorio, entonces eso puede ocurrir. ¿Sí? Que de una manera u otra, aquellos pacientes que reciban hormonización femenina por decisión propia pueden tener mayor predisposición a tener más inflamación en un diagnóstico de esclerosis múltiple, o aquellos que reciben hormonización masculina para pasarse de género, cuando dejan de recibirla, como por un efecto de rebote, pueden también tener un mayor cuadro inflamatorio para la enfermedad. Y Bien. Mira, acá veo unas preguntas importantes. a ver, ¿Te dale, parece, Cele? Ahí las vamos sí, respondiendo. dale. Eh, si hoy en día en la menopausia es conveniente recibir suplementos o geles de hormonas, o hay que hacerse estudios específicos, pregunta Patricia. Mira, eso en general está como, hay que evaluar en qué parte está de la enfermedad también, porque también ahí como que me spoileaste un poco lo que voy a decir más adelante, pero está bueno. Sí, nos está A sí, es medida, verdad. pero está bien, a medida que van pasando los años, baja un poco la etapa proinflamatoria o lo inflamatorio y viene lo neurodegenerativo, lo degenerativo en general, ¿no? Como nos va a pasar a todos, en la piel, en los Claro. huesos, y el sistema nervioso no es la excepción y el sistema inmune tampoco. Entonces, si bien baja como lo inflamatorio, viene lo neurodegenerativo. Entonces, en ese caso, muchas veces el reemplazo hormonal es protector, o sea, los estrógenos protegen el cerebro, siempre y cuando sea controlado y en ciertas dosis, se puede recibir, no es que no se puede recibir terapia hormonal. Exacto. De todos modos, lo que siempre la precaución es todo, siempre consultar con ginecólogo o ginecóloga, Sí, no, pero claro, eso lo hacen el ellos, tema sí, sí. de la terapia de reemplazo hormonal siempre está en el riesgo de trombosis, ¿sí? Entonces, las Ujú, mujeres que fuman, saquemos la esclerosis múltiple y los tratamientos de por medio. Cualquier mujer, aunque no tenga esclerosis múltiple, que fume, recibe terapia de reemplazo hormonal, no es la combinación adecuada porque eso va a aumentar el riesgo de trombosis. Pero bueno, nos fuimos de tema. Acá pregunta si el rituximab puede causar alteración en el ciclo menstrual. No, no, hasta lo que no sabemos, debería. Celes, me parece que no, no Mm, hay ninguna no, influencia de ningún no, medicamento, de ninguno, ni para esclerosis múltiple ni para NMO, ninguno influye sobre las menstruaciones, no, ¿no? no. Si existe un límite de edad para recibir hormonas en pacientes con enfermedades mielinizantes, pregunta Patricia.
No, o sea, eso depende más de cada caso, no sé si tanto de la edad, ¿no? ¿Qué te parece, Serena? ¿No? Depende de cada caso, No, factores de por- riesgo, esto de si hay un tabaquista, antecedentes de trombosis, más de una cuestión i- personal que en sí de la... incluso ver esta pregunta y lo que vos mencionabas antes del tabaquismo o los riesgos en general, las comorbilidades en general que van apareciendo con los años, van sumando factores de riesgo para otras cosas, ¿no? O sea, Ujú. ojo con las terapias hormonales y alguna predisposición a algunos tipos de cáncer, porque también sabemos que Exacto, algunas terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras tienen como un poquito más de riesgo que no recibir nada. Entonces, si exacto, sumamos factores, bueno, es como tener más chance de completar el cartoncito del bingo, como digo yo a veces. Eh, tal cual, tal cual. no nos olvidemos, y esto es algo que a veces nos cuesta un montón con los pacientes, que los compartimos muchos años con ellos y los acompañamos, que a medida que van pasando los años, siempre, ¿no? Uno hay que hacer los controles ginecológicos, ir viendo qué pasa con todas las enfermedades prevalentes para nosotras, o para todos en general, no olvidarnos de eso, de los controles de la osteoporosis, de la Totalmente. mamografía, de los valores hormonales en general, los valores de las glucemias, las dislipidemias, o sea, todo lo demás que nos puede ocurrir como mujeres, también empieza como el riesgo de los factores de riesgo cardiovasculares después de los 55 años por la baja de estrógenos, y no hay que olvidarse, o sea, no todo pasa por la esclerosis múltiple, ¿no? O sea, uno cree que ya la tiene controlada, pero empiezan a aparecer las otras cosas. Exacto. Y hablando un poco ya en línea con esto que estás diciendo, y ya yendo más para etapas más, un poco más tardías, hablando ya más de perimenopausia y menopausia, en la perimenopausia empiezan a aparecer, y en la menopausia, algunos síntomas que se pueden confundir con los de la esclerosis múltiple, ¿no? Y uno a veces no sabe hasta dónde el síntoma de la esclerosis múltiple, hasta dónde es de la menopausia o perimenopausia, por ejemplo, algunos trastornos urinarios o algunos temas con el sueño, ¿no? Que ahí uno, o problemas de memoria, ¿no? Que pueden aparecer en la menopausia, que uno dice, bueno, ¿cuánto es de la esclerosis múltiple y cuánto es de la menopausia? ¿No se les? Ujú, tal cual, se empiezan a sumar todas. Y es como decimos siempre, que huevo la gallina, ¿no? ¿Que apareció primero? Esto de la incontinencia, ¿esto es algo, es un brote o es algo que tiene que ver con la bajada hormonal, con que los tejidos empiezan a ser más blanditos, con que hay que empezar a cambiar la estrategia de los ejercicios, ¿no? Y empezar a sumar otro tipo de ejercicios, los del suelo pélvico, lo postural, eh, modificar a lo mejor ciertos hábitos, porque todo va cambiando, como decíamos antes, y no lo decimos en una forma negativa, sino en esto mismo del autoconocimiento, ¿no? Si la enfermedad viene controlada, o si yo nunca tuve un problema desde este lugar, ¿no? De trastornos del sueño o de incontinencia o de alteración de la temperatura, bueno, buscar a ver que haya aparecido algo más y no atribuirlo solamente a la enfermedad. Eh, y algo que, mira, no sé si no es que nos olvidamos antes, pero sí es importante tenerlo en cuenta. eh, Quizás cuando empezamos los tratamientos, sea el primer tratamiento o alguno que uno cambia en el medio, ¿no? Pensar en la predisposición a infecciones, ¿no? La típica, el herpes labial, el herpes de tipo Sí, 1, el herpes del herpes genital, el HPV, o sea, toda esa cuestión que es bastante frecuente en las mujeres, cuando uno recibe un tratamiento inmunosupresor, tiene más chance de que ese herpes se despierte. Entonces, acostumbrarnos, porque muchas veces ocurre, ¿no? Que nos surge en la consulta decir, mira, yo tengo frecuencia de herpes labial cada vez que menstruo o tuve HPV o tal cosa. Entonces, bueno, aprender a dialogar sobre esto también, hacer los controles ginecológicos sí. pertinentes y no olvidarnos de que, bueno, son patologías que se pueden reactivar y que Sí, existen no realmente, o sea, necesitan. reportes científicos, artículos Ujú. científicos donde muestran el aumento en particular, por ejemplo, el HPV, quiero resaltarlo porque hay artículos que muestran asociación entre mayor HPV y las terapias de la esclerosis múltiple y de la neuromielitis óptica, así que es importante hacerse los controles. Ujú. Y lo mismo con las infecciones urinarias, ¿sí? Por una cuestión Mm. anatómica, a nosotras nos toca de que es más frecuente que hagamos infecciones urinarias, ser súper cuidadosas con la ingesta de líquidos, tratar de ir controlando si puede ocurrir un poquito de incontinencia o urgencia miccional, bueno, ¿dónde voy a estar en tal momento para poder ir al baño? ¿Dónde voy a ir al baño?
tener los elementos suficientes como para que no predisponer a tener más infecciones, que uno a veces no lo entiende, así como planificar las cosas que hacen que no tenga más fatiga, bueno, planificar las cosas que hacen que no tenga algún tipo de estos eventos, ¿no? Que para las mujeres suelen ser más frecuentes. Exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Pregunten si quieren, ¿eh? Porque estamos. Ay, Flavia, ¿quieres preguntar algo? Buenas tardes a todas. Besos enormes. Hola, Con Fla. el tema de la caída del cabello y esos productos que hay, Mega Cistina, algo así se llama, no sé, bueno, no sé si Ah, puedo, sí. pero esos, porque mucho pasa con el tema de se debilita el pelo, cambia la textura, va el grosor, se va espaciando, y también por algunos tratamientos de la esclerosis tienen ese Fina. consecuencia, pero Ujú. ¿se pueden usar esos? Hola. Yo creo que no hay contraindicación, siempre lo ideal es consultar con un dermatólogo, ¿no? Con alguien que sepa más Sí. de ese tipo de cosas que tiene que ver con el bulbo capilar y esas cuestiones, pero no creo Sí, que a con priori no hay las cosas nada naturales no hay contraindicado. nada. No. En, en general, ¿no? Uno si tuviera que, o sea, tratamientos para lo que es estética, belleza, o sea, no hay nada contraindicado. Hoy, por ejemplo, una paciente me preguntó si se podía inyectar Botox, no hay ningún problema. No sé, hacerse alguna cosa estética, no pasa nada. La verdad que no. O al menos hasta mi conocimiento, no sé, Cele, si vos tenés No, no, conocimiento de no, no, algo. porque hace unos años hicimos un repaso, nosotros habíamos hecho, ¿te acuerdas el manual? De que había Sí, muchas preguntas al respecto Como de ese estilo, la ¿no? depilación con láser. no Tampoco. pasa nada. Nada, Los nada. tatuajes, la depilación con Todo. láser, el tema de ¿cómo se llama? El bronceado artificial y esas cosas, en general no hay problema. Los No es tratamientos para la vitamina D, celulitis, el guarda, ácido con el tema, hialurónico, no sé, tal todo cual, tal eso cual. no pasa nada. Ujú, ujú. Em, ¿Qué más? Veré qué hay de preguntas. ¿Alguien, no sé si alguien tiene alguna otra duda? ¿La Hago menstruación una se puede alterar? consulta. Sí, sí, dale. ¿Cómo andas, Patricia? Dale. Bien, ¿cómo estás? Yo no estoy en tratamiento ahora desde octubre. Siempre tuve Copaxone durante los 16 años y habíamos pedido el tratamiento de cladribina, ¿es? Ujú, Ujú. sí. Eso puede despertar cuando me lo otorguen, cuando lo tenga. Puede despertar si alguna vez tuve hace 35 años HPV. No recuerdo que esté escrito con la claridina, No, con habría que buscar. Claridivina no, el HPV con Claridivina no, con otros tratamientos puede ocurrir, el HPV en general con el que más, con el que peor se lleva es con el fingolimod. Ah, Por una Eh, cuestión de los linfocitos T, ¿viste? Porque los claro, que se sí, encargan digo yo, como le digo a los pacientes, el batallón que se encarga de cierto tipo de virus o de cierto tipo de inmunidad sí, son los linfocitos T, entonces los que te suprimen esas células son las terapias como el fingolimod o algunos de los inhibidores de los receptores SP. Pero sí, no recuerdo que haya con cladivina por ahí. no, HPV con Claridivina no, al contrario, porque como es una terapia de reconstitución inmune, vos solo te vas a tener los linfocitos bajos, es en 2 ciclos separados un año entre sí, y solo bajan un poquitito claro, los linfocitos después de cada ciclo. Y después quedan los valores, vos te haces controles de sangre y están normales. No tenés las defensas sí, bajas. Se llama terapia de reconstitución inmune porque como que resetea el sistema inmune, ¿no? Y saca todos los linfocitos malos, los reemplaza por linfocitos buenos. Y sí. entonces vos, cuando te haces análisis de sangre, no tenés las defensas bajas. El problema de estos virus, como bien dijo Celes recién, es cuando uno tiene las defensas bajas. Y en particular la claridivina solo te baja las defensas un cachito después de cada ciclo y después a largo plazo te deja las defensas. Después se normaliza y sigue Exacto, como se siempre. normaliza. Así que al contrario, no riesgo a ninguna infección, te diría, porque justamente Sí, no, lo eh, único que me ha aumentado por ahí en los últimos años son las vías respiratorias. Que es lo Mucha más claro. gripe, frecuente. mucha sinusitis, cosas que en mi vida había tenido. Sí, El bueno, a límite veces de eso puede pasar con hormonal, algunas terapias, ¿no? Que pequeñas infecciones banales puedan aparecer más frecuentemente. más que nada al Eso, principio, como que hasta que acá, se acomodan exacto, todos. sí, Claro, que hasta que se acomoda, perfecto. Gracias. exacto. No, de nada. Acá Laura pregunta si la menstruación se puede alterar con el trastorno de NMO. No, nada. O sea, ni la enfermedad ni los medicamentos
estamos hablando de las dos, estamos hablando tanto de esclerosis múltiple como de neuromielitis óptica. En ambos casos, ni la enfermedad per se, ni los tratamientos alteran la menstruación. O sea, eso no hay nada que altere la menstruación, ni las enfermedades ni los tratamientos. Y después acá dice, si me aplico Fatumumab, hay riesgos al momento de empezar planificación familiar, y acá la experta en esto es Celeste, nos va a contestar Bueno, esta pregunta. bueno, a ver, es un anticuerpo monoclonal. Lo ideal es que mientras estás en tratamiento con casi ninguna terapia, te quedes embarazada, pero es lo que yo te decía antes, viste, a veces la planificación es lo que uno espera y no ocurre. Lo ideal es esperar por lo menos 6 meses, o sea, de la última vez que te aplicaste. De todas maneras, está descrito que si la paciente se aplicó una inyección en el medio de entre una inyección y la otra queda embarazada, esa medicación se elimina y hasta que madura la placenta, el nivel que queda de medicación dando vuelta en sangre no llega y no afectaría al bebé. O sea, esto no quiere decir que no se cuiden y que no lo planifiquen, pero en el caso de que ocurriera, no correría Se lava riesgo por una rápido, cuestión, claro, se lava rápido y se se elimina lava antes de rápido el que cuerpo. termine de madurarse la placenta. Así que no. Claro, el Pero, tema es los primeros 3 meses, como para hacer un repaso, ¿no? Los primeros 3 meses la ujú, placenta está inmadura. Recién a partir del tercer mes hay una placenta madura. Ahí es cuando uno tiene que tener precaución de qué medicaciones pasan a la placenta y llegan al bebé y cuáles no. Entonces, se termina de lavar el ofatumumab antes de que la placenta se forme y empiece el riesgo a que pase la medicación. Así que, ujú, este, una cosa que por ahí se me ocurre mencionar porque es interesante, que igual es independiente del género, ¿no? De mujer, hombre, es el tema de que hoy hay tratamientos tan buenos que pasa esto, ¿no? Ver mujeres y hombres también que llegan digamos, a mayor edad en un muy buen estado general, cosa que antes, cuando había tratamientos no tan eficaces, no se veía. Entonces, hoy en todo el mundo hay una gran población de pacientes que está creciendo cada vez más de personas mayores de 50 a 55 años con la enfermedad. Bien, o dos opciones, o la enfermedad se diagnosticó entre los 20 y los 40, que es lo más típico, y entonces su tratamiento los mantuvo muy bien, y es lo que estamos viendo hoy, no son muy eficaces, o hay pacientes que de repente se diagnostican más tarde. Hoy hay un mayor diagnóstico a edades tardías, a mayores de 50 años se puede diagnosticar. Entonces esas son las dos situaciones. Este, y bueno, está pasando esto, hay más población más grande con la enfermedad, y en particular a los pacientes que hace muchos años que vienen con tratamientos, se les está estudiando qué pasa si uno puede o suspender tratamientos una vez que la enfermedad está muchos años estable, o si puede lo que nosotros llamamos desescalar el tratamiento, es decir, pasar a una terapia, ¿no? De una terapia fuerte a una un poco menos fuerte, y después ver si se puede suspender. Esto no es para que suspendan ya el tratamiento de ninguna manera, porque no hay ninguna evidencia, solo como para que lo tengan en cuenta que se está investigando. ¿Cuándo puede haber evidencia realmente buena como para uno indicar una suspensión de tratamiento o pasar a otro tratamiento más suave, por decirlo de alguna manera? Y no sé, ahora hay muchos trials, muchos ensayos clínicos en curso. Calculo que en 5 o 6 años tendremos una respuesta más contundente para darles, pero sí que se está estudiando, ¿no sé? ujú, así es. Me Ahí te parece que escuchaba Adri si querés lo está. dejamos así, que pregunten, así Que no estamos. pregunten, Adri que quería preguntar algo. Te tenés que desmutear. Estás muteada, Adriana, mira, no se te escucha. Fíjate si encontrás el signo del micrófono, Claro, tachado de rojo. abajo a la izquierda está el signo del micrófono. Ah, pasa, está con el celu, capaz. Aba- Ahí suele haber un ¿Te signo animás a microfónico. escribirlo, si no, la Claro, pregunta? escribirlo en el chat, si no, y mientras ahí Patricia que tiene una pregunta. Les pregunto, sí, lo mío no es tan referido a hormonas, sino, ya que las tengo acá, aprovecho a ver qué opinan sobre si las estatinas, cuando nos hacen los análisis y encuentran ateromas, pero encuentran bien que no hay problema funcional en las arterias y encuentran que
el colesterol está bien, los triglicéridos están bien. Ustedes personalmente, las estatinas, a mí me dan mucho miedo porque dice el prospecto que trae, yo tengo secuelas motoras en las piernas con parestesias y con bastantes Dolor. dolores. Si eso aumenta en la experiencia de ustedes o no, o es un mito. No, No, veré, no. ¿puedo contar una cosa? Eh, Justo, ay, hice una mano ahí. Mira, justo, vos después corregime, o si quieres, no, Adriana. dale, dale. Ayer hablaron acá, hubo una mesa de una pregunta que siempre hacen los pacientes, a ver qué hay sobre la remielinización, porque hablamos Sí. siempre de desmielinización y se están investigando distintas drogas y distintos tipos de medicamentos, incluso ya usados para otras cosas, para la remielinización o para estimular la reparación. Y sobre todo, como vos decís, a partir de cierta edad uno ya no espera, o sea, no solo que no se rompa más, sino que además se repare, si se pudiera, ¿no? Entre ellas, las estatinas han sido estudiadas para esto de la reminización. No se sabe bien si funcionan o no, porque nunca dan datos concluyentes. Lo mismo pasa con la metformina, la que se usa para el síndrome metabólico, para la diabetes. Entonces, ayer justamente el colega que es de acá de México, pero vive en España, comentaba esto de que se estaban estudiando y que sí lo que se sabe, y volviendo un poco a lo que les decía antes, como que todo lo que baje lo proinflamatorio va a promover, mejor dicho, Exacto. va a evitar que haya más daño y además va a promover a que haya más reparación, ¿sí? Entonces, Exacto. si vos tuvieras que recibir estatinas, no hay ningún problema que las recibas, hasta potencialmente te pueden ayudar. Ahora, si te duelen los músculos o te molesta algo, como al resto de la población, aunque no tengas esclerosis múltiple, no las usas más. O sea, hablas con tu médico y se busca Claro, la forma de mejorar exacto. los niveles de lípidos de otra manera. Ok, Sí, gracias. hay trabajos está como en una fase un poco más para atrás, pero bueno, hay trabajos en animales de laboratorio, en modelos animales de esclerosis múltiple, etcétera, que muestran esto que dice Celeste, ¿no? Que podría haber un potencial efecto remineralizador tanto de la atorvastatina, de las estatinas, como de la metformina. Esto no es para que salgan corriendo a comprárselo y a tomarlos, por favor, no. Por favor. Pero hay trabajos en investigación y se está estudiando, bueno, ahora están pasando a los humanos y como bien dice Celes, las evidencias todavía son medio inconclusas, pero se está estudiando a ver, pasar de la rata al humano, a ver si esto realmente es así. Em, y bueno, se están estudiando solos, en combinación, etcétera. Pero sí que hay un evento adverso que es muy común, no por la sino en toda la población, independientemente de las enfermedades minimizantes o no, que son las mialgias por la atorvastatina, que es como si fuera una gripe fuerte, como el COVID fue así fuerte, ese que uno tiene dolores musculares. Bueno, eso las estatinas lo tienen que dar y como bien dijo Cele, hay que suspenderlo. Eso sí es criterio de suspensión, sí, da mucha mialgia, pero sí, totalmente, muy bueno, qué bueno que hayan hablado de eso en el Congreso. Sí. Ujú. Mira, acá está Adriana, ahí escribió su pregunta que tenía que ver, y después, sí, creo que ya, sobre la vacuna del herpes. Sí, También hoy justo hablaban de eso, pero igual nosotros, la verdad que en Argentina estamos bastante bien con esto respecto de las sí, vacunas de herpes, ¿no? En nuestro calendario de vacunas, si uno tuviera, digamos, si uno lo tuviera completo y tuviera conciencia, tendríamos que tener todas las vacunas que después nosotros les indicamos a los pacientes. Traducido. La vacuna del herpes, que es la de la varicela, ¿sí? En realidad, primero, si tuviste varicela vas a tener anticuerpos. Si no la tuviste y tuviste la vacuna vas a tener anticuerpos, ¿sí? La del herpes en general se da en poblaciones mayores para evitar la reactivación del virus de herpes y que no sea una enfermedad que afecta al sistema nervioso, ¿sí? Pero si vos ya tenés anticuerpos contra eso, no deberías o no sería necesario dártela. Bere, corregime vos si tenés esa es la de la varicela, claro, o sea, de la como para varicela, distinguir, por un lado vos tenés la varicela y por otro El lado vos herpes tenés el zóster. zóster. el herpes. Ujú. Claro, el herpes, el zóster. La varicela es la que uno tiene cuando es chico, ¿no? Y uno hace anticuerpos y después antes de empezar un tratamiento mira los anticuerpos a ver si están altos o bajos. Si están bajos hay que vacunar. Y después está la del zóster, que es la de la culebrilla, por decirlo así rápidamente. Esa es otra vacuna, que es la que dice Celes, que es la que se suele dar en personas mayores en general está indicado de 65 años, 50 65 años, o personas quizás menores, de menor edad, pero que van a recibir un tratamiento que baja las defensas.
no sé, la recomendación en general, Celes, es recibirla, ¿no? Sí, pero Pero, yo en la práctica no es que suelo mandar a vacunar a todos contra claro, el zoster, te soy honesta, ¿eh? Si no lo han con la Shingrix, ¿no? reactivado Estamos hablando, tal cual, el zóster, para no tal confundirnos. cual, la del zoster. Ahí dice herpes la pregunta. Y, Claro, o pues sea, la pregunta es herpes. dice herpes. Y respecto a las otras, esto para saberlo en general, la del HPV es obligatoria a partir de los 11 años, todas nosotras tenemos más de 11 Sí, años, no sé si alguna de nosotras la tiene. Y la de hepatitis B también es obligatoria a partir de 2012, o sea que todos tendríamos que tener el calendario completo. Sabemos que no ocurre, pero lo ideal es vacunar con todo esto, y por eso nosotros solemos pedir las vacunas a los pacientes. exacto. Em, No hay como, respecto a esta vacuna, no la del herpes, que es la que preguntaron, sino la de la culebrilla, la vacuna de la sí, culebrilla, sí, no hay sí, como guías internacionales que recomienden que conclusión, realmente hay que darla. Y si uno pregunta a distintos neurólogos, todos opinan diferente. sí, Yo, en mi caso particular, si puedo la la pedís. doy, lo que pasa es una vacuna Ujú, cara, esa es la sí, realidad, sí. que es la vacuna Shingrix. Es cara, pero bueno, yo creo que no está de más si se puede recibir para aquellos pacientes que suelen tener culebrillas recurrentes, Es que en ¿no? ese caso, sí, sí, incluso si se puede, y nosotros en el británico lo tenemos y tenemos ese ejercicio, pero no siempre ocurre pedir interconsulta con el infectólogo, ¿no? Que es el que más lo tiene claro. Eh, Totalmente. Acá hay otra que dice, gracias por el saludo, Manuela, Sí, dice, Flavia, sí, algunas obras sociales, te diría casi todas, nadie las reconoce. no, no. El tratamiento de cresimado subcutáneo ya está en Argentina, algunas obras sociales lo están Exacto, aprobando y algunos pacientes ya lo están ya lo recibiendo. están recibiendo, sí. Ujú. Si querés Eh, eso, charlarlo con tu médico o médica y ujú. a ver si te lo puede cambiar, si te interesa. Ujú, ahí está, pedí justificativo de yo. Después dice si es recomendable consumir glucocorticoides para la inflamación. En caso de un brote y se constata el brote, se reciben por vía endovenosa, ¿sí? O sea, por vía oral, lo ideal Yo es a veces casi lo doy no. oral, Celeste, perdón, pero ¿Sí? ahí puede haber cosas que hacemos diferentes en distintos centros. Yo a veces, en Bien, algunos casos muy puntuales, lo doy oral. En no ver general es sensitivos, quizás. recomendable endovenoso, pero Ujú. lo que sí, por Sí, favor, en no la se la automediquen. El anemia, problema del oral tal cual, también es eso. tal, Que no se tal. compren un montón de corticoides, tengan ahí pastillas guardadas y ante un síntoma empiecen a tomar eso sí que no, porque es muy perjudicial No, para la salud. y con todo respeto, quizás las que son un poquito más grandes, cuando no había tantas opciones terapéuticas y solo se daba esta terapia de corticoides, están más habituadas, ¿no? A cada tanto saber Ujú. que si hay un síntoma nuevo, bajar la inflamación. Pero bueno, lo ideal es que no, enseguida hablar con su médico de cabecera, constatar el brote. En el caso de la neuromielitis óptica, cuando uno trata el brote por vía endovenosa, si es que con eso se puede manejar, después suele dar medicación vía oral para que se va bajando a poquito cuando es prudente. Sí, es verdad, la Eh, bronquitis óptica uno es como más, ahí sí suele ser corticoides sí o sí. Por ahí en la esclerosis múltiple no tanto, porque a veces los brotes son como mínimos, leves y se van solitos, no es necesario. Sí, y ojo, ahí sí que los corticoides pueden afectar el ciclo menstrual, pueden generar más crecimiento de exacto, vello, ahí sí. molestias en las mamas, un montón de cosas que son Irritabilidad, insomnio, Y montones con de el cosas. tiempo, Presión con arterial el alta, osteoporosis. Con el la tiempo se puede. osteoporosis. A osteoporosis. mí me descubrieron y hicieron todo un estudio la endocrinóloga y cree que de Claro, los dos brotes que tuve en mi claro. vida, eso lo provocó hoy la osteoporosis en los miembros superiores, severa. Por eso es bueno que sea alguien que te regule las dosis y que Exacto. enseguida se consulte, porque Ahora se difícil añade todo, que no tomo un corticoide, pero de aquellos 15 años para atrás totalmente. quedó la Totalmente. secuela. Hay una cosa que conversábamos con Bere y después no sé si quieren y que hay más preguntas o ir cerrando. Eh, lo hablamos mucho como amigas y colegas y creemos que muchas de ustedes van a coincidir. No quiero generalizar, pero la gran cantidad de mujeres tenemos esta cosa del multitasking, ¿no? Que hacemos muchas cosas a la vez. Ujú. Ponemos el lavarropa mientras descongelamos el pollo y estamos trabajando y atendemos la casa. Y obviamente eso genera más trastorno de ansiedad y de atención, ¿no? Y Y corríjanme fatiga. ustedes, y fatiga. Entonces es como tenemos que aprender y más
con la esclerosis múltiple a que eso no ayuda. Entonces, si todos estamos cansados, y esto es como otro factor más, ¿no? De lo que decíamos antes. Ser ordenadas dentro de lo que se pueda. Vivimos sobreestimulados con las pantallas, con esta cosa que sale, no sé si a ustedes les pasa, pero todo el tiempo de que no tenés que tener arrugas, tenés que hacer gimnasia así, tenés que usar la ropa tenés que además como rendir en todo, y hay mucha sobreinformación de eso, y bueno, el cuerpo hay que cuidarlo, es uno solo, y tiene sus cambios que son naturales, pero Y te nosotras pasa también, factura después, sí. totalmente. Creímos que era prudente mencionarlo porque es algo que ocurre, a Ujú. veces no llegamos a charlarlo en las consultas, pero es importante De para hecho, todas cuidar con esto, ¿no? hay un estudio que se publicó el año pasado, mira, me hiciste acordar, dato no menor, se publicó un artículo científico muy interesante donde comparan, o sea, la mujer cuando se le hace el diagnóstico con esclerosis múltiple, como de repente, o sea, se le subestima el diagnóstico y de repente por ahí el hombre no ayuda tanto en los cuidados del hogar y no ayuda tanto en el cuidado de los hijos, ¿no? Pasa mucho eso en la mujer. eh, de que, bueno, nada, de repente eso, como que no se le da bolilla a la enfermedad, ¿no? A que la mujer también se tiene que cuidar si se le diagnosticó una esclerosis múltiple y a pesar de la enfermedad y todo, está sobrecargada, ¿no? De todo esto, ¿no? El cuidado de la familia. eh, y bueno, o sea, remarcaban esto, ¿no? Las diferencias en cuanto a lo que es la enfermedad en el hombre y en la mujer, y esto que decís, bueno, lo que se le exigía al hombre y a la mujer, ¿no? Así que bueno, no sé, José, Flavia, si les parece, terminamos, vamos cerrando. Sí, sí, sí. Ay, mira, y justo una última pregunta. A ver, ¿se puede leer el artículo ese que vos mencionabas? Sí, Hay totalmente. Mira, lo busco y se los mando porque es muy interesante sobre esto, Qué encuestas que bueno. le hicieron a un montón de mujeres respecto a se les hacía el diagnóstico y bueno, cómo está esta cosa del machismo dando vuelta, ¿no? De no querer reconocer que, bueno, que si la mujer, o sea, es la mujer más la enfermedad, más todo, y realmente se la sobrecarga de un montón de cosas. Esto igual está estudiado también para ACV, para Patologías crónicas. migraña, Ujú, para un montón de enfermedades neurológicas, ¿eh? En la ujú. Sociedad Ahí Neurológica justo, hay una comisión de género que se dedica un poco a estudiar estas cosas. Con Cele formamos parte de esta comisión, sobre lo que es enfermedades neurológicas y mujer, y los datos son alarmantes, les digo, ¿eh? Hay que hacer un cambio cultural muy interesante. Sí, sí, tal cual. dos cositas que agrego. Mira, hace unos años a mí me tocó trabajar mucho también con pacientes, yo no soy neuropediatra, pero bueno, en uno de los lugares donde trabajaba, hablar de pacientes pediátricos y cómo educar a la sociedad y concientizar de que esos niños, por una cuestión de brotes, por una cuestión de los estudios y toda la historia, no tienen el mismo ritmo que los compañeros, ¿no? Y los chicos encima hacen mil cosas. Entonces, cómo había que educar al club donde iban los chicos, a la escuela, al grupo de familiares de los compañeros, etcétera. Y esto, ¿por qué lo traigo, no? Porque muchas veces es difícil como a las pacientes o a las parejas o a la familia de los pacientes, incluso a los amigos, decirle, vení con alguien que me pregunte, que yo le cuento, porque a veces no se termina de entender lo que le está pasando. Y esto que decía, a ver, siempre se puede un poquito más, ¿no? Bueno, dale un poquito más, o las amigas, dale, levantate, cambiate, vamos al cine. No, mira, yo a la tarde no tengo más resto. Entonces, como que esto de aprender a educar al contexto, Sí, también lo siempre. tenemos que aplicar en los adultos. Está muy bueno, creo que más de una vez vos te va a haber pasado tener que decirle a la paciente, a las mujeres, ante estas situaciones, decir, bueno, vení con tu familia, charlamos con tu familia y explicarle a la familia cómo es la situación, ¿no? Sí, Incorporar a la familia, porque si no la familia no se da cuenta o subestima lo que le está pasando a la mujer, ¿no? Con esta cosa de la obligación de la mujer del cuidado de toda la familia. Entonces es importante incorporar en la consulta a la familia. Mira, una cosita más. Mm. Gracias por los comentarios. Ahora, justo en Gracias, un chicas. ratito, tengo que hablar un póster de cefalea y NMO y esclerosis múltiple más que nada. Es común, o sea, es común. De hecho, se llama pródromo. Muchas veces la cefalea aparece bastante tiempo antes de que aparezcan las enfermedades inflamatorias y ya le podamos poner su nombre y apellido, esclerosis múltiple NMO, es bastante común. Eh,
pensá que es un proceso inflamatorio que está ocurriendo. Eso no quiere decir que todas las personas que somos migrañosas después vayamos a desarrollar una de estas enfermedades, pero es muy común, y más en las mujeres. O sea, Bere, me vas a corregir vos, pero yo creo Sí, que no, no. el 70-80% de mis consultas neurológicas no EM o NMO son cefaleas. Son migrañas, cefaleas, sí, Las totalmente. migrañas. Y también las migrañas van a tener su cambio hormonal, o sea, a lo largo del ciclo van a tener sus fluctuaciones, sus apariciones, periovulatoria, perimenstrual, etcétera. Así que sí, es común, pero es común en las mujeres en general. Chicas, Bueno, gracias a excelente todos por ambas. conectarse. La verdad que un placer escucharlas. Sí, un placer. Y a todos por sumarse, a todas digo en realidad, porque la mayoría somos mujeres, pero bueno, gracias por participar. Celes por la diferencia horaria, muchos éxitos en el Congreso. Y tenemos Y novedades. Bere también, que acomodó su agenda, las dos unas genias, la verdad que siempre agradecidas de que participen Gracias. con nosotros, con la Bueno, un asociación. beso. No, un Bueno, nos placer. vemos el miércoles que viene, entonces, a todos los que quieran sumarse. Los Perfecto. esperamos la semana que viene. Gracias. Disfruten del fin de, Gracias. Chao, buen descansen fin de. y estamos en Gracias. contacto. Nos Beso. vemos. Nos Gracias. Un vemos. beso. Chao, Gracias, chao. chicas. Hasta Gracias. luego.